Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con la actividad del día de hoy a cargo del doctor Christian Gebhardt, profesor de nuestro programa. Esta clase, de hecho, es muy importante porque da inicio o es la puerta de entrada para que podamos entender muchos de los procesos fisiopatológicos y de riesgo que vamos a platicar la siguiente semana cuando hablemos específicamente tanto de los aspectos de algunos problemas cardiovasculares, como al final del mes cuando platiquemos de diabetes mellitus, porque guardan mucha relación. Así que, habiendo dicho esto, le pido al doctor Gebhardt que por favor inicie ya con la actividad. Adelante. Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión del día de hoy. Pues efectivamente vamos a tocar el tema de factores de riesgo cardiovascular. Para ponernos un poco en contexto, la enfermedad cardiovascular aterosclerótica es la primera causa de morbimortalidad a nivel mundial. Esta implica un gasto en servicios de salud mucho mayor que otras enfermedades y de la misma manera pues produce una disminución en la productividad de la población. Si se recuerdan de la clase de influenza, habíamos dicho que esto producía gastos, pero nada se va a equiparar con el gasto que produce la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Nada. En el Hospital Roosevelt está presente en las primeras 10 causas de mortalidad, solo por debajo de la insuficiencia renal crónica, y realmente está solo debajo de esta porque las múltiples causas cardiovasculares usualmente las desglosan en hipertensión arterial, en SB, en infarto, diabetes, o sea, porque está así desglosado, si lo queremos ver así, es que está no en primer lugar. Pero si pusiéramos todo esto junto, definitivamente estaría en el primer lugar y por mucho, ¿verdad? Entonces, es solo para darles un poco de contexto de la magnitud del problema y por qué es importante conocer estos factores y qué podemos hacer nosotros como médicos sobre ellos. Mucha prevalencia de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica es la falta del mismo control de factores de riesgo y la implementación subóptima de estrategias de prevención, ¿verdad? La falta de control usualmente es, ¿cómo se llama?, del lado del paciente, ¿verdad? Porque es difícil controlar los factores de riesgo, dejamos a ir hablando de ellos, pero también a veces nosotros no damos estrategias, no damos planes adecuados, ¿verdad? Y eso pues también hace que sea subóptimo, como lo mencionamos acá, y que esto pues continúe. Entonces, la prevención tiene que ser realizada por un equipo multidisciplinario. O sea, no solo como uno como médico puede dar consejos, puede dar planes, puede dar estrategias de muchas cosas, pero tenemos un límite. Aquí necesitamos ayuda del nutricionista, ¿verdad? Necesitamos ayuda de enfermería, por supuesto. Necesitamos ayuda, ¿cómo se llama? A veces de psicología. Necesitamos ayuda de, ¿cómo se llama? Lo que es bioquímica, biofarmacéutica. Ya verán por qué. Entonces, necesitamos ayuda de varias personas, ¿verdad? Como le digo, uno como médico solo, difícil. No imposible, pero difícil. Pero ya contamos con el apoyo de otros miembros del equipo, pues se hace mucho más fácil. Y es, ¿cómo se llama? Más fácil también que el paciente se apegue a las estrategias que uno le está brindando. Cada plan tiene que ser individualizado, cada estrategia tiene que ser individualizada porque no podemos tener como el mismo plan para todos los pacientes, ¿verdad? Podemos tener una idea general de cosas generales, pero recuérdense que hay pacientes ancianos, hay pacientes jóvenes, hay pacientes con ciertas comorbilidades, hay pacientes con ciertos antecedentes, hay pacientes con cierto bagaje cultural, hay pacientes en diferentes estatus socioeconómicos. O sea, no podemos agarrar lo mismo para todos. Tenemos que ir individualizando. Y como los mencioné ahorita, tenemos que tomar en cuenta la situación socioeconómica y cultural del paciente. No podemos quitar esto y hacer un plan con lo que nosotros, ¿cómo se llama? Hemos leído a veces a nivel internacional, donde dice, por ejemplo, coma caviar, cosas así. ¿Dónde vamos a encontrar eso aquí? Pues, ¿o a qué precio? Entonces, tenemos que tomar en cuenta de dónde viene el paciente, ¿verdad? Por ejemplo, tal vez tienen alguna religión donde no pueden comer cerdo.
No vamos a dejar esto entonces, pues, o algo donde no puedan consumir cierto tipo de alimento, alguna alergia, algo así, tampoco. O no lo puedan conseguir porque viven muy lejos. O sea, esto tenemos que tomarlo en cuenta. No podemos obviar esta parte ni decir, ay, hay que mirar el paciente cómo le hace con lo que le estoy diciendo. No, ¿verdad? Tenemos que tomar esta parte en cuenta y es algo que muchas veces lo obviamos, no porque intencionalmente lo hagamos, sino porque se nos pasa y a veces después el paciente vuelve con lo mismo, con las mismas situaciones, y dice, ¿qué pasó? No hizo lo que le dije, no sé qué, y ya nos empieza a decir, mire, no pude por tal y tal cosa. Entonces ahí uno hace clic, puchica, cierto, tengo que tomar en cuenta estos factores. Para adultos de 20 a 39 años, al que se considera adulto joven, se debe evaluar y corregir, si es necesario y es posible, los factores de riesgo cada 4 a 6 años, una media de 5 años. Un seguimiento cada 5 años de estos factores de riesgo, de ciertas cosas, sí, en pacientes sanos. Ya cuando identificamos múltiples factores de riesgo o factores de riesgo potencialmente letales, entonces uno dice, ok, tengo que ser más seguido, pero si no, cada 5 años. Ya adultos de 40 a 75 años, que es el adulto y adulto mayor, pues sí tiene que ser más regular, incluso anualmente o cada 2 años, sin algunas patologías, incluso debe ser cada 3 o 6 meses. Esto igual va a variar de paciente en paciente, hay que ir individualizando cada caso. Existen calculadoras que estiman el riesgo, ¿verdad? A los 10 años, el riesgo de por vida, dependiendo de ciertos factores que tenga el paciente, ¿verdad? Dependiendo de su género, su edad, su raza, comorbilidades y un montón de cosas. Obviamente aquí solo les pongo una imagen de la calculadora que es del Colegio Americano de Cardiología. La pueden buscar, ahí incluso podrían meter ustedes sus propios datos y ver su riesgo, ¿verdad? Yo lo hice también. Cuando lo hice me asusté, que lo hice hace, ¿qué? 2 años. Me asusté bastante y dije, no, en verdad tengo que cambiar ciertas cosas. Entonces también es bueno uno como médico ver estas situaciones y también saber cómo usarlas, porque si uno va a indicar este tipo de herramientas tecnológicas, porque hay pacientes que son muy diestros con la tecnología, pues también uno tiene que saber cómo utilizarlos, ¿verdad? Pueden encontrar más calculadoras, más escalas. Es un ejemplo de lo que hay, o sea, de lo que ustedes pudieran encontrar. Vamos a ir con el primer eslabón, el primer factor de riesgo, que es la nutrición y la dieta. Esta la coloco yo de primero porque la alimentación diaria del paciente juega un papel importante en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular, incluso más que la actividad física. Yo pongo la nutrición, la dieta, o sea, ¿qué comemos? Por encima de la actividad física, definitivamente, y cualquier nutricionista les va a decir lo mismo. Este aspecto debe evaluarse siempre, o sea, no pueden en una visita, digan, no, ya no me da tiempo, el paciente parece que va bien. No, este aspecto es de evaluarlo siempre. Cada cita, no podemos dejar ese aspecto por un lado. ¿Por qué? Porque es uno de los aspectos más difíciles de corregir. Muy difícil. Pónganse ustedes a pensar si en algún momento han querido hacer una dieta, han querido una dieta, ya sea una dieta estructurada, o por lo menos dice, bueno, quiero empezar a comer mejor. Quiero quitarme un montón de cosas que yo sé que me hacen daño, entonces quiero empezar a comer mejor, probemos. Es súper complicado y más en la carrera y en lo que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Sobre todo, ahorita ustedes que han turnado han visto que a veces en los turnos, pues tal vez si les mandan comida de la casa, pues puedan comer, a veces ni les da chance de comer o tienen que comprar una coca, unos Tortrix o una sopa de esas que tienen millones de sodio, ¿verdad? O no comen y después salen del turno y pasan a Taco Bell, o en los fines de semana dice, o estoy posturno y te van a hacer una hamburguesa, porque así pasa, muchachos. Yo fui externo, fui interno, fui residente, y posturno de residente, lo que quería comer precisamente no era ensalada, no era comida casera. Era que ir a zamparme 3 hamburguesas a algún lado con la Coca-Cola más grande que quiera encontrar. Entonces, regresando al punto del paciente, implementarles una dieta es difícil porque es complicado que la mantengan durante un tiempo prolongado. Los primeros días puede que sí, que vayan con el ánimo, los pacientes,
o que vayan asustados, dependiendo de qué encontremos en su evaluación. Y ya no, me voy a poner las pilas y lo voy a hacer, y empiezan muy animados, muy animados. Ya a la semana ya están que se pegan un tiro que ya no quiero esto. Si me va a morir, que me muero, pero ya no quiero seguir haciendo dieta. Entonces sí es muy complicado. Los alimentos con contenido alto de azúcar, los endulzantes, las grasas trans y grasas saturadas, el sodio, así como la carne roja procesada, con alto contenido de preservativos químicos y altas o bajas concentraciones de carbohidratos, son los alimentos que más se asocian a riesgo cardiovascular. ¿Y cuáles son los alimentos? Todos los buenos, ¿verdad? Las hamburguesas, pizza, donas, pasteles, papas fritas, gaseosas, sopas instantáneas, chucherías, todo lo bueno nos va a hacer la vida imposible, ¿verdad? O sea, de sabor, pues. Me refiero a lo que es una gran cantidad de alimentos, ¿verdad? Y son alimentos que por lo general son baratos, son alimentos que por lo general se encuentran en cualquier lado, o sea, en una tiendita en cualquier lado la encuentran, ¿verdad? Y les van a vender todo esto, pero quieran, ¿qué? ¿Voy a comer una ensalada? No lo van a encontrar, pues, o lo van a encontrar a precios muy elevados. Miren las cadenas de restaurantes. Un combo en un restaurante de las múltiples cadenas que hay, 40, 50 que tal vez digamos, ¿verdad? Su hamburguesa, sus papas, su agua. Ya es hasta pastel. Pero traduzcan a las comidas o a las opciones sanas. Lo mismo es una ensalada minúscula y agua pura. Y uno dice, o sea, por lo mismo me están dando menos, no me voy a llenar, ya voy a tener hambre un ratito y voy a gastar lo mismo. Entonces, prefiero esta opción. Entonces, todo realmente juega en contra de nosotros con respecto a la dieta, ¿verdad? Porque lo que mejor sabe o lo que más agrada o que lo que el cuerpo a veces pide es lo que nos hace daño, ¿verdad? Y lo que no es tan rico no es porque no sea bueno, sino que a veces no tiene el mismo sabor, lo que es más caro, lo que implica una preparación más detenida, pues es lo que usualmente nos va a servir o los que nos puede mantener bien. Entonces, eso le agrega todavía más complejidad a la propia voluntad de uno de hacer dieta y del paciente, obviamente. Entonces, ¿qué tenemos que indicar a nuestros pacientes con respecto a la dieta? ¿Qué consejos o qué recomendaciones les dice uno? Dice, bueno, ok. Primero, las dietas basadas en frutas, legumbres, vegetales verdes, nueces y carnes magras, o sea, carnes sin grasa, pues son las que tienen que ser de elección, ¿verdad? Frutas, vegetales, verduras, ¿verdad? Casi que en la pirámide alimenticia no dicen puede comer casi que la cantidad que quiera. Obviamente si son diabéticos, hay que tener cuidado con la fruta, pero de ahí, dele viaje, ¿verdad? Sus 5 porciones, coma frutas y verduras, lo que nos decían antes, y en los anuncios de tele antes salían eso, come frutas y verduras. Y sigue siendo real, sigue siendo verdad, ¿verdad? Nueces, que son una buena alternativa cuando uno tiene deseo de comer algo grasoso, las nueces, ¿verdad? O todos los que son almendras, maní, todo esto, pues son una buena alternativa para paliar el hambre como un bocadillo, ¿verdad? Y que por lo general es bastante sano. Y carnes magras, pues lo que es idealmente lomito o pollo, que sería lo más accesible para nuestra comunidad guatemalteca, son buenas opciones. A mucha gente le gusta la carne con grasa, con el gordito que le llaman, ¿no? Porque dices que le da sabor. Y hay gente que hasta se lo come. Y así, bueno, porque dices que eso es lo que le da sabor a la carne. Si no, no tiene sabor o tengo que ponerle sal y un montón de otras cosas. Pero, ¿cómo se llama? Precisamente sí, está bien, es lo que le da sabor, pero ahí está lo dañino también. Entonces se prefieren carnes sin grasa, ¿verdad? Como les digo, pollo sería sin la piel. Lo más accesible para nuestra comunidad es lo más barato con respecto a carnes y se encuentra básicamente en todos lados. Pescado es una buena opción, ¿verdad? Solo que lo que es filete de pescado también es buena opción porque no tiene grasa y sobre todo en la población que está costera, pues se encuentra más fácilmente, podría ser otra opción, ¿verdad? El filete de pescado, no en ceviche, porque en ceviche ya es meter
un montón de otras cosas adicionales. Hay que restringir el consumo de sodio y consumo de grasas poliinsaturadas, y fomentar el consumo de grasas monopoliinsaturadas, ¿verdad? La reducción del consumo de sodio también tiene otras implicaciones en otras enfermedades que vamos a ir viendo a lo largo de estos meses, ¿verdad? Y el consumo de este tipo de grasas, si recuerdan de bioquímica, por el modo en que se colocan, ¿verdad? Ocupan más espacio, entonces es menos comida la que uno usualmente consume, ¿verdad? Entonces es una buena opción. Disminución del consumo de azúcares. Realmente la grasa hay que disminuirla, pero los carbohidratos son los que nos dan el problema, ¿verdad? Y todas las cosas tienen carbohidratos. Entonces, sí, hay que disminuirlo, no restringirlo. Porque si no, entonces no va a comer nada el paciente, porque todo tiene carbohidrato, pero sí hay que disminuir, sobre todo estos carbohidratos de las bebidas carbonatadas, de las comidas rápidas, del pan dulce, que es algo muy característico de Guatemala, comer café con pan dulce. Hay que irlo restringiendo, quitándolo y sustituirlo por opciones más sanas. Y sí, el seguimiento idealmente debe ser por un nutricionista, alguien que se dedique a esto, alguien que, ¿cómo se llama?, les pueda dar un plan detallado a los pacientes de qué pueden utilizar o no. Algo importante con la dieta es tomar el trasfondo sociocultural que tiene el paciente, que es lo que les decía al principio. Porque si es un paciente de bajos recursos económicos, posiblemente no va a poder conseguir todo lo que uno quisiera. Porque a veces dicen, ¿y qué come? Solo puedo tomate, frijoles, tortillas, pan, café, ¿verdad? Tal vez alguna que otra verdura y solo. Y dice, oh, chica, y yo quisiera dejarle un montón de otras cosas, otras opciones, y no se puede. Entonces ahí es donde también entra en juego la nutricionista, el nutricionista, que pueden armar planes con lo que el paciente tiene a la mano. Entonces le dicen, bueno, ¿qué puede conseguir usted? O le preguntan, ¿puede conseguir tal cosa? Sí, no. Sí, va. Entonces, no, ok, miremos entonces qué. Y les arman los planes. Entonces, ya el paciente se siente un poquito mejor porque dice, bueno, son cosas que puedo conseguir o que siempre puedo conseguir, que me las tengo a la mano, que no son tan caras, ¿verdad? Y que preparadas de esta manera o con esto o comidas de esta manera, pues me van a hacer bien, ¿verdad? Porque como les digo, a veces uno cuando encuentra dietas así establecidas o estructuradas, que para bajar de peso, que para desintoxicarse y todas esas pajas que a veces le dicen a uno, son dietas que dice, coma 8 gramos de pollo con 3.5 onzas de salsa. Eso no lo vamos a hacer aquí, pues, ¿verdad? Primero, aquí lo que estamos viendo es disminuir el riesgo cardiovascular, no perder peso, no agarrar figura ni nada. Ese es otro tema distinto. Aquí lo que queremos es que el paciente, con lo que tiene a la mano, ayudarlo a que, ¿cómo se llama?, sepa qué consumir, qué restringir o qué eliminar, ¿verdad? Y de manera que siga nutriéndose adecuadamente y que no vaya a dejarlo por el hecho de que no lo pueda conseguir o se aburra, ¿verdad? Y como les digo, como eso hay que seguirlo siempre, uno puede decir, bueno, ¿cómo va con la dieta? Y dicen, mire, voy bien, pero ya me aburrí de comer tal cosa. Tú dices, ok, va, ya se aburrió de esto, va. Entonces probemos esto. ¿Puede conseguirlo? Sí, va. Entonces pruebe esto. Entonces ya uno le va variando. Porque si no, la gente se aburre. Cuando la gente se aburre, ¿qué va a hacer? Regresar a los mismos hábitos previos, ¿verdad? Y todo el progreso que se pudo haber obtenido se pierde, ¿verdad? La dieta tiene una particularidad que cuando uno rompe la dieta, por así decirlo, rápido pasa todo lo malo. O sea, en 2 semanas ya uno está fregado. Pero para hacerlas, cuando uno hace las cosas bien y sigue la dieta, son meses para llegar a un punto óptimo. Entonces, es otro aspecto aún más que le da complejidad. Entonces, por eso es muy importante esta parte, muy importante que idealmente una persona que haya estudiado nutrición se haga cargo de esto o que nos apoye a nosotros, porque sí es complicado, ¿verdad? Usualmente a los pacientes en el hospital debiéramos, cuando le damos egreso, sobre todo si tienen algunos de los factores de riesgo, que la mayoría los va a tener, que la miren nutrición antes de, ¿verdad? Yo en mi servicio tengo un montón de pacientes con sobrepeso, un montón de pacientes con obesidad,
Casi todos son hipertensos, casi todos son diabéticos, entonces un montón de cosas que le van sumando a esto. Entonces sí debiera haberlos nutrición idealmente. Como les digo, dieta no significa me voy a quitar todos estos alimentos y nunca más los voy a volver a comer. Porque hay gente que a veces se emociona de esa manera. Dice, entonces ya no voy a tomar alcohol, ya no voy a tomar bebidas carbonatadas, ya nunca voy a comer en la calle. Y ya. Y dura una semana así y después ya se acabó la emoción. Porque no se puede uno quitar esto así. El azúcar es adictiva, jóvenes. El azúcar es adictiva. Carbohidratos son adictivos. Incluso se considera que el azúcar es más adictiva que la morfina. Entonces, si uno se quita de un solo todo esto, es como quitarse el cigarro un día para otro. No se puede. Da uno como casi que un síndrome de abstinencia. Y no, tiene que ser paulatino, tiene que ser gradual, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ¿cuántas tortillas se comen en el almuerzo? 10, va. Entonces se va a comer 5, ¿verdad? Pero no pasamos de 10 a 0, porque si no, no lo va a aguantar el paciente, ¿verdad? ¿Cuántas tazas de café al día se toman? 6, va. Entonces se va a tomar 4. Y en la siguiente cita, ¿cómo va con 4? Bien, ya me acostumbré, va. Ahora se va a tomar 3. Y así, poco a poco, para abajo. Entonces, uno así tiene que ser paulatino, constante, ¿verdad? Porque lo que les va a dar los resultados es la constancia. No es de que se quiten de un solo todo, sino constante. Aunque sea pequeñas metas, ¿verdad? Y que el paciente diga, mire, me dijo que solo me podía comer 5 tortillas, pero me tenía que comer 6, va. Pero ya no son 10. Son pequeñas metas o pequeños logros. Y eso hay que reforzarlo al paciente. Y decirle, no, ya vio, sí pudo hacerlo. Y está mejor. O hasta uno puede decirle, lo miro bien. O a veces pierden peso y dicen, ya vio, ya perdió peso. No se siente con más energía, no duerme mejor, lo que sea. Y eso también estimula que el paciente continúe y no se pierda en el camino, ¿verdad? Porque como les digo, la dieta es lo más fácil de quebrar. Lo más fácil. Más que cualquiera de los otros factores. Este es el más fácil. Ahora vamos a la otra mano de esto. Ejercicio y actividad física. Sedentarismo y la actividad física mínima claramente relacionado con factores con riesgo cardiovascular. Esa relación existe desde hace ratos, desde hace años y décadas que ya sabemos que pacientes que no hacen ejercicio tienen un riesgo cardiovascular aumentado, que aquellos que sí lo hacen, ¿verdad? Y hay que entender que la actividad cotidiana no es igual a actividad física. Y esto pasa mucho en nuestro país, ¿verdad? En nuestro país hay más amas de casa que personas hombres que se quedan en casa, ¿verdad? Esto no es ser machista, sino es la realidad en la que vivimos. Y usualmente cuando estas amas de casa pues son nuestros pacientes por X y razón, y uno les indica ejercicio, a veces no tienen tiempo, que es entendible, ¿verdad? Se tienen que hacer cargo de una casa, es como que tener un trabajo, pues. Es entendible que tienen que atender hijos, marido y todo. O a veces dicen, mire, es que cuando yo hago la limpieza, o cuando voy o salgo a comprar cosas, sudo, me canso, y yo considero que ahí es ejercicio. No. La actividad cotidiana no es igual a actividad física, no es igual a ejercicio. Pueden sudar lo que quieran y pueden estar caminando, ¿cómo se llama? 2, 3 veces al día a la tienda, pueden estar barriendo 3 horas en la casa, trapeando otras 3. No es lo mismo. No es lo mismo una actividad cotidiana que la actividad física como tal, ¿verdad? Y lo importante de la actividad física es que tiene que asociarse con dieta. Porque la gente me puede decir, mire, o hay, sobre todo los pacientes jóvenes, ¿verdad? Yo salgo a correr 3 horas y voy al gimnasio 2 y ¿cómo se llama? Y hago ejercicio, pero sigo igual. Sí, pero es que va al gimnasio 2 horas, pero después, ¿qué va a comer? ¿Se va a cualquier puesto de comida rápida o se zampa un doble litro de Coca-Cola para hidratarse? Obviamente va a seguir igual, porque solo el ejercicio no es suficiente. Hay que combinarlo con dieta. Dieta y ejercicio juntos, las mejores duplas para mantener, ¿cómo se llama? Una salud adecuada, para bajar de peso, para beneficios de un montón de cosas y obviamente disminuir el riesgo cardiovascular, ¿verdad? La actividad física por lo general es segura y tiene que ser implementada desde la primera cita.
Desde la primera cita que nosotros detectemos un paciente con factores de riesgo cardiovascular, y aunque no los tenga, igual hay que implementarla. Hay que preguntarle, ¿hace usted ejercicio? ¿Qué tipo de ejercicio hace? ¿Cuánto hace? ¿Todos los días? ¿Cada cuánto días? ¿Verdad? Por lo general es seguro, es cierto, va a haber pacientes que no van a poder hacer ejercicio, sobre todo pacientes que estén muy enfermos del corazón, ¿verdad? Pacientes que hayan tenido alguna situación que no puedan movilizarse, damos un SD previo, no lo van a poner a hacer ejercicio, obviamente. O pacientes con o lesiones de cadera, de columna, pues sí, no se va a poder. Pero la gran mayoría sí lo va a poder hacer, aunque sea un ejercicio no tan extenuante o tan intenso, pero sí van a poder hacer cierto grado de ejercicio. ¿Qué es lo que uno recomienda? 150 minutos a la semana de actividad física moderada o 75 minutos de actividad física vigorosa. Si ustedes echan pluma, 150 minutos de actividad física moderada lo pueden traducir a 30 minutos, 5 días a la semana. 30 minutos no suena tan mal. Dice, bueno, 30 minutos puedo estar viendo un programa mientras hago esto. Puedo estar, hay unos que pueden leer mientras hacen ejercicio, dame una caminadora, por ejemplo. Puedo estar, no sé, haciendo algo más o distrayéndome mientras hago el ejercicio, sí se puede. O dedicarme completamente a hacerle esto 30 minutos, no suena tan irreal. Y si fuera actividad fibrosa son 75 minutos, o sea, son 15 minutos al día, 5 días a la semana. O sea, yo, bueno, puedo hacer ejercicio de lunes a viernes y descansar sábado y domingo. Suena bien, ¿verdad? O sea, no es que tengan que estar 2, 3 horas todos los días, que utilizar, saber ni qué equipo para hacer ejercicio, no, ¿verdad? Es, desde el punto de vista de tiempo, no es tanto, no es tanto, ¿verdad? Piensen ustedes 30 minutos, si lo queremos ver como nosotros, en 30 minutos podría leer algo, voy a estar haciendo ejercicio, ¿verdad? Si tengo una caminadora lo puedo hacer, o digo yo, bueno, quiero, ahorita no sé, voy a salir aquí a trotar, aquí al condominio, 30 minutos, ¿verdad? Escuchando música, ¿verdad? O algo así, o estoy viendo un video en YouTube, o estoy viendo una clase del canal de YouTube del Externado de Medicina Interna del RUD, no sé, cualquier cosa, o sea, se puede. Y los periodos cortos, pues pueden dar más beneficio, porque entonces el cuerpo se mantiene activo constantemente. No es una actividad física, así los 150 minutos en un día, después ya no va a hacer nada una semana. El beneficio no va a ser el mismo. Es mejor mantener el cuerpo activo todos los días, todos los días, todos los días. Ahora, pues, ¿qué es moderado y qué es vigoroso? Porque esa va a ser la pregunta. Entonces, ¿qué indico? O sea, ¿qué tiene que hacer el paciente? Para eso hay una escala, no una escala, sino una unidad que se llama METS, que es el equivalente metabólico, y se define como la energía que uno utiliza en reposo. Entonces, dependiendo de cuántos METs produzca cierta actividad, la clasifica como leve, moderada o vigorosa o una actividad sedentaria. Sedentario es estar sentado, estar acostado, como cuando vemos televisión y estamos sin hacer nada. Sedentario. No estamos gastando casi nada de energía, ¿verdad? El cuerpo no se está moviendo. Sedentarismo. ¿Qué es leve? Caminar despacio, cocinar o trabajos en la casa. Ahí es donde uno dice, por eso es que la actividad física leve, pero por eso es que la actividad en casa no funciona, porque es actividad física leve. Y no es que entonces, bueno, si hago 150 minutos de moderada, si hago 300 de leve, ¿me va a funcionar? No, no les va a funcionar, ¿verdad? Entonces ahí es donde dice, mire, barrer, trapear, cocinar, planchar, lavar, sí cansa, porque yo no digo que no canse, cansa, ¿verdad? A los que nos ha tocado eso, hacer eso, cansa, por supuesto que cansa. Y si es todos los días, cansa más todavía. O sea, sí cansa, pero no es una actividad adecuada para eliminar el riesgo cardiovascular. Entonces, ¿qué sí es una actividad adecuada? Caminar, brisk walking es trotar, básicamente. Bicicleta, danza, dependiendo del tipo de danza. Yoga, que es muy popular en estos tiempos, ¿verdad? Nado recreacional, obviamente no competitivo. Entonces, ¿qué sería lo más fácil? Salir a trotar. No necesita equipo, no necesita nada más que poder salir, aunque sea dar la vuelta a la casa. 40 veces. Ya. Entonces,
si hay gente que tal vez más pudiente, que tiene bicicletas estacionarias, caminadoras, o pueda movilizarse, hacer alguna de estas cosas, de nadar o así, pues que mejor, obviamente. Pero la mayoría de gente no lo va a tener. Entonces yo lo que digo, va, ¿qué se podría hacer? Como podemos trotar o hacer marcha, ¿verdad? Así como los marchistas guatemaltecos. Entonces, va, ¿sabe qué? En su propia casa, aunque sea de esquina a otra, marchando. O camine rápido, de regreso y de regreso. Aunque sea 80 veces, que es el mismo trayecto. Pero así por lo menos se va a activar el cuerpo, ¿verdad? Porque no todos los pacientes van a tener acceso a equipo, no todos los pacientes viven en una zona segura como para decir voy a salir, ¿verdad? Entonces, en la misma casa pueden hacerlo. Es cierto, va a haber gente en extrema pobreza donde no hay espacio y tampoco va a hacer esto, entonces esas son situaciones especiales, ¿verdad? Pero por lo general a veces tienen una casa donde sí pueden caminar adentro de la casa un trecho considerablemente extenso. Aunque sea eso, muchachos, uno tiene que ser creativo. Uno tiene que ser creativo con lo que uno le indica al paciente, porque si el paciente no lo va a hacer, va a decir, mire, es que no puedo salir, entonces no lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces uno tiene que ser creativo. Y que esa actividad física vigorosa aquí sí es correr, ¿verdad? Un trote mucho más vigoroso, es bicicleta, que es ya un poquito más extenuante, ¿verdad? Y ya varios deportes, ya un lado un poco más competitivo. Pues aquí sí es una actividad física vigorosa, ¿verdad? Si alguien, se lo voy a contar, tal vez les da un poquito de gracia, pero un paciente me dijo, mire, no sé si parte de mi actividad física puede ser tener relaciones. Y yo, de hecho, sí puede ser. ¿Puede tener relaciones sexuales? Sí. ¿Cuánto le aguante cada round? No lo sé. Y no quiero saberlo, le dije. Pero puede ser parte de, ¿verdad? Sí entra como actividad física vigorosa, pero también depende de muchos otros factores, ¿verdad? Pero, pues podría ser una opción, ¿verdad? ¿Quién sabe? Bueno, entonces, con actividad física, para concluir, ya sabemos qué son las opciones que pueden ser, qué es lo que uno tiene que indicar al paciente, y si el paciente por alguna razón no puede hacer actividad física, entonces enfocarse de lleno en la dieta, ¿verdad? Porque ya vimos, dieta más importante que actividad física. Ahora, el sobrepeso y la obesidad también es un factor de riesgo cardiovascular, ¿verdad? Pacientes que están de sobrepeso para arriba ya es un riesgo incrementado, aunque sea solo sobrepeso. Y el peso obviamente va a ir de la mano de qué? De la dieta y el ejercicio. Si hay dieta y si hay ejercicio, posiblemente obesidad y sobrepeso no van a haber. Si no existen estas cosas, seguramente ahí vamos a caer. Entonces, sobrepeso ya sabemos que es un IMC arriba de 25 hasta 29.99 y obeso es de 30 para arriba y hay distintos grados de obesidad. Obviamente, entre más obeso el paciente, entre más IMC tenga, pues más riesgo es, definitivamente. Esto es un problema actual. De hecho, el sobrepeso y la obesidad es otra pandemia, pero muchos no lo miramos así porque no produce, por lo general, un efecto en la salud inmediato. Porque, bueno, ahorita tengo sobrepeso, pero me siento bien, no me ha pasado nada, me he chequeado alguna vez y estoy bien, no pasa nada. No es como otras enfermedades como el COVID, por ejemplo, que ahí uno se enferma y ¡pum! De una vez, ahí está la consecuencia. Cambio en estas cosas, no. Porque puede pasar mucho tiempo que el paciente esté, entre comillas, bien hasta que le pase alguna complicación. Entonces, por eso es que no lo miran así. Nuestro país, obviamente, es más dado a la desnutrición, sobre todo desnutrición infantil. Entonces, sobrepeso no es algo que predomine o que le pongan tanta atención porque la desnutrición le gana, ¿verdad? A nivel nacional. Y como es infantil, mucho programa va dedicado a eso. En otros países, sobre todo primer mundo, ahí sí el sobrepeso y obesidad pesa más, aunque suene, ¿cómo se llama? Como albur. Por ejemplo, México, que es nuestro vecino inmediato, es el país con más obesidad infantil que hay, ¿verdad? Porque en México, por el tipo de comida que consumen, sí da mucho para este tipo de problemas. Y ya lo están viendo en bajo rendimiento escolar, en problemas
de diabetes incluso en la adolescencia, diabetes tipo 2, ¿verdad? Hay un montón de otras cosas que antes en pacientes tan jóvenes uno diría, esto no puede ser, ¿verdad? Entonces sí es un problema. ¿Qué otro problema tenemos? Que ahora el sobrepeso o la obesidad muchas veces lo están glorificando, ¿verdad? Porque ahora está eso del fat shaming, de que uno no puede decir que alguien está gordo o que se mira mal gordo, ¿verdad? Porque ya uno es discriminatorio, es racista, lo que quieran, ¿verdad? Y realmente no es que uno por estar gordito, con sobrepeso, decía, uno se mire mal. O sea, no necesariamente es que alguien se va a ver feo por estar así. No, por supuesto que no. No es desde ese punto de vista. Es desde el punto de vista metabólico. Todo lo que el sobrepeso y obesidad causan y el riesgo que representa para múltiples enfermedades, ¿verdad? Eso es lo que a uno le preocupa. Si solo fuera meramente estético, no importa. No importaría, porque solo fuera estético. Eso no importa. Pero desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de metabolismo y factor de riesgo, ahí sí, ¿verdad? Pero muchas de estas otras cosas que les estoy mencionando cada vez hacen más difícil controlar el sobrepeso, controlar la obesidad, o a veces la gente ya lo mira como normal. Es que en mi familia todos son gordos, dice. Entonces, yo también. Y no, pues, o sea, todos son gordos, está bien, ¿por qué serán? ¿Será que tienen un problema metabólico? ¿Será que su dieta o su cultura así es? No lo sé, pero no quiere decir que por eso estén sanos, ¿verdad? Siempre va a llevar algún riesgo el estar en sobrepeso y obesidad. Los cambios que uno hace al estilo de vida tienen que apuntar a una reducción de peso de por lo menos 5% del inicial, con una dieta de 500 kilocalorías menos de lo recomendado. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, un paciente pesa 100 kilos, que obviamente no va a ser sobrepeso a menos que mida muy bajo, pero para hacerlo fácil. Si un paciente pesa 100 kilos, tenemos que apuntar a que baje a 95, 5%, ¿verdad? Eso es lo que uno tiene que apuntar. ¿En cuánto tiempo sería la pregunta? Lo recomendado es que sea, lo dicen lo más pronto que pueda, pero 3 meses sería lo ideal. Un mes podría ser, algunos pacientes, si lo logran hacer, podría ser, ¿verdad? Entonces, pero 3 meses para bajar 5%, ¿verdad? Porque así uno lo mira en 3 meses el paciente y uno espera que venga con 5% menos del peso inicial. Y la dieta entonces dice, bueno, ¿cuánto requiere usted por su edad, por su peso, por su género de dieta para mantener el peso actual? Por ejemplo, 3.000 calorías. ¿Ok? Entonces, si usted sigue comiendo 3.000 calorías, ¿verdad? Va a mantener el peso. Entonces, lo que hacemos es quitamos 500, entonces va a comer 2.500 y de esa manera va a ir perdiendo peso, ¿verdad? Obviamente, esto implica nutricionista y hacer unos cálculos adicionales porque no vamos a poner al paciente a, mire, lleve su calculadora y cada vez que coma algo tiene que ir contando, no, porque va a ser muy difícil, no lo van a hacer. Incluso a uno le cuesta, ¿verdad? Yo que sí lo estuve haciendo hace mucho tiempo, cuesta. Entonces, ahí nos apoyamos de nutrición. Esto tiene que ser monitorizado continuamente, porque recuérdense que el peso no solo va de la grasa o el tejido subcutáneo, va de la masa muscular también y la malnutrición. A veces los pacientes se enfocan tanto en perder peso, porque también hay gente extrema, ¿verdad? Que lo que terminan perdiendo es masa muscular, porque ya no comen proteína, porque ya no se ejercitan, y se emacian. Entonces dicen, no, momento, o sea, perdió lo bueno, pues, y no lo que tenía que perder. Entonces, se hay que dar un control muy estricto de esto, que la gente no se me emocione tanto, ¿verdad? Porque tampoco me va a decir, mire, es que perdí 30% de mi peso en 3 meses. No, ahí algo está pasando, pues, a menos que fuera alguien muy obeso, como en los programas de tele que salen que pesaban 1.000 libras o algo así. Pues si es una persona muy corriente como todos nosotros, sería mucho. Entonces uno dice, no, momento, aquí hay algo más, pues, porque tampoco puede ser así. Entonces hay que monitorizarlo continuamente. Y la medición de la circunferencia abdominal es lo que nos va a ir dando también mucho de estos datos, sobre todo en la población masculina, ¿verdad? Entonces, sobrepeso y obesidad, por favor, uno desde el punto de vista médico, no es que haga fat shaming, no es de que uno diga que por ser gordos están mala gente o se miran mal o valen menos, no. Uno lo mira desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista del riesgo que implica, no solo cardiovascular, sino para un montón de otras enfermedades.
Ustedes pónganse a leer y un montón de enfermedades le dice baje de peso, ¿verdad? Asmáticos, tan obesos, les va a ir peor, porque hay restricción de el recorrido pulmonar. Pacientes con artritis, se los va a joder las rodillas, porque no van a aguantar tanto peso, ¿verdad? Son dos ejemplos de enfermedades fuera del contexto cardiovascular que van a afectar el sobrepeso, y así hay un montón más. Entonces, por favor, esto sí, de la mano con la dieta y el ejercicio, van a ir controlando esto. Otro factor de riesgo que es independiente es la diabetes mellitus tipo 2. Eso quiere decir que solo el paciente con el hecho de ser diabético ya tiene aumentado el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Solo con ser diabético. No necesita nada más. Nada más. Solo con ser diabético ya tiene el riesgo incrementado. Por eso es un factor de riesgo independiente. Obviamente, dieta y ejercicio igual están relacionados con la aparición, desarrollo y control de la diabetes mellitus tipo 2, ¿verdad? Es uno de los factores de riesgo junto con la dieta de más difícil control. Piensen ustedes ahorita que llevan un mes y medio en el hospital, ¿cuántos pacientes diabéticos han visto y cuántos mantienen la glicemia adecuadamente controlada? ¿O cuántos les hacen hemoglobina glicosilada? Llegan 10, 12, 18, que como he tenido gente ahorita en mi servicio. O sea, nadie tiene control de la diabetes porque es complicado, ¿verdad? Obviamente, actualmente se utilizan ciertos medicamentos como metformina, inhibidores de SGLT2 o agonistas de GLP-1R que pudieran dar mejoría en este aspecto y en otros, pero no vamos a meternos tanto en diabetes tipo 2, que para eso tenemos una clase con el doctor Moreira, que es endocrinólogo, entonces es un vermosh, ¿verdad? Pero eso se quería hacer mención acá de una vez para que ya lo tengan en mente y cuando veamos la clase de diabetes digan, ahora entiendo por qué es un factor de riesgo cardiovascular tan importante, ¿verdad? Porque diabetes no solo es, tengo el azúcar alta, no solo es eso, como mucha gente piensa. Es que solo es que tengo azúcar alta y ya. No. Es una enfermedad metabólica con un montón de cosas alrededor que no solo es azúcar alta, es un montón de otras cosas. Pero como les digo, tendremos una clase, ¿verdad? O dos, si no estoy mal, de esto y ahí lo vamos a ver a profundidad. Hipertensión arterial es el factor de riesgo principal. Si alguien dice, bueno, si era el principal, ¿por qué no lo puso al principio? Porque, ¿cómo se llama? Quería ver primero lo que es desde el punto de vista de paciente y ahora ver lo que es desde el punto de vista que más nosotros podemos tener una influencia. Hipertensión arterial es el factor de riesgo principal, ¿verdad? También piensen en el hospital. ¿Cuánta gente llega con la presión alterada? O amanecen, es que amaneció hipertenso, es que amaneció otra vez hipertenso, es que no sé qué. Todas las veces, ¿verdad? Entonces, sí es complicado el tratamiento de hipertensión arterial. No solo es terapia farmacológica, no solo es dejar IECAS, ARAs, beta-bloqueadores ya, sino involucra también terapia no farmacológica, que de hecho mucha de la terapia no farmacológica es esto que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, sí hay que tratarla, o sea, hay que tratarla y mantenerla nítida todo el tiempo, porque si esto se mantiene elevado, es fácil que el paciente empiece a presentar un montón de complicaciones, ¿verdad? Y que son complicaciones que van a ir a largo plazo. No es que solo un ratito y ya, sino es a largo plazo. ¿Qué pacientes tienen mayor riesgo? Pacientes con una presión arterial mayor o igual a 130/80. ¿Verdad? Entonces, esos tienen que iniciar tratamiento. De una vez, ¿verdad? Y no es como pasa muchas veces que los pacientes que no sabían que eran hipertensos, sino ya los diagnostica como hipertensión arterial, que también cuando veamos esta clase vamos a hablar más profundamente de esto. Los pacientes dicen que uno quiere dejarles tratamiento porque dicen, hay que tratarlo definitivamente, y de repente dicen que no quieren, que van a cambiar sus estilos de vida, que van a hacer lo que sea. Mentira, no lo hacen, gente, no lo hacen. Y eso no es por tirarle caca a la gente, sino es porque no lo hacen y después ya vienen con SBs, con infartos, con falla cardíaca, con un montón de otras cosas más, y uno dice, y entonces, ¿no que me dijo que iba a cambiar, que no iba a dejar de un montón de vicios, que iba a cambiar su dieta? Igual. O regresan a la siguiente cita y están peor. Y dice, ¿qué pasó? Mira, es que solo pude una semana, después me aburrí. Ahí está. O sea, estos pacientes hay que tratarlos. Ya veremos tratamiento de hipertensión en su clase, ¿verdad? Pero el objetivo es una reducción por debajo del valor anterior, ¿verdad?
Obviamente hay que tomar en cuenta otras cosas, la edad también influye aquí porque ya sabemos que por el envejecimiento se endurecen las arterias y por ende la presión aumenta. Pero, ¿cómo se llama? Siempre uno debería mantener una presión arterial por debajo de estos rangos. Ya veremos cuál sería lo óptimo en la clase de hipertensión arterial. Pero es un factor que hay que tratar, no más se detecte, nomás se sigue de una vez el tratamiento. Nada de promesas de que voy a cambiar, eso no sirve, porque no lo hace la gente, ¿verdad? Y si a uno se lo dijeran, tampoco uno lo haría. No lo haría. Entonces, de una vez tratamiento. Digamos con el tabaquismo. Tabaquismo, si hipertensión arterial era la causa principal, esta es la causa más prevalente, pero prevenible. Porque es hipertensión arterial. Si tienen familiares hipertensos, ya se jodieron. De seguro van a tener hipertensión arterial, aunque todo esté bien. Pero tabaquismo sí se puede prevenir fácilmente. ¿Cómo? No fumando, obviamente, pues, pero es el factor de riesgo más prevalente y prevenible. El consumo de tabaco tiene que omitirse, jóvenes. No pueden darse el lujo de ahora me fumaba 20 cigarros, entonces ahora me voy a fumar 19. No, no, aquí es ya no más, ¿verdad? Pero recuérdense, no podemos quitarlo solo así sin dejar una sustitución. Entonces, para eso se pueden utilizar sustitutos, que usualmente pueden ser parches, hay chicles, hay un montón de opciones. Aquí parches es lo que se utiliza, ¿verdad? Y con eso, pues evitar abstinencia, porque si no el paciente se va a estar muriendo por fumarse el cigarro si no le dan esto de reemplazo. Entonces, por favor, no se van a arriesgar a, ¿cómo se llama? Quitar el cigarro sin tener un plan B, ¿verdad? Si no, entonces solo empiecen a bajarlo, ¿verdad? Aunque sea así de poquitos, en lo que ustedes arman su plan B, porque si lo quitan de un solo, el paciente se les va a bloquear, ¿verdad? Alguien dice, bueno, ¿y qué pasa entonces si indicamos cigarros electrónicos? Que se quite el cigarro normal y damos cigarros electrónicos como una opción. Los cigarros electrónicos pueden ser hasta peor que los cigarros normales. Para eso mejor que fumen los cigarros usuales. Cigarros electrónicos son peores, hay riesgo de otras, ¿cómo se llama? Situaciones como explosiones del dispositivo, quemaduras, ¿verdad? Igual que el vaping tampoco se indica en este como sustituto, ¿verdad? Entonces, si ese es el caso, mejor que sigan fumando lo normal, ¿verdad? Entonces, no es un reemplazo, no. Aquí es quitar el tabaco, ¿verdad? Y obviamente, como les digo, utilizar sustitutos. Esto es difícil porque obviamente pacientes que han fumado mucho tiempo, una gran cantidad, siempre necesitan el cigarro, tener el cigarro en la mano y es complicado, ¿verdad? Pero con un buen control, un buen plan ocasional, sí, sí se puede. Algo interesante con el tabaco es que un paciente que deja de fumar tiene que esperar 15 años para que su riesgo cardiovascular sea igual al de un paciente que no fuma. 15 años, jóvenes. Y eso incluso es solo con fumar un par de cigarros. A los que les gustaba tal vez, o tenían familiares, o tal vez ustedes mismos que les gustaba echarse el cigarrito para prender los cohetes en Navidad, ya aumentaron su riesgo cardiovascular solo con eso. Entonces, sí, imagínense, 15 años de no fumar una sola vez para tener un riesgo cardiovascular que alguien que nunca ha fumado. Es un montón de tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso es que el tabaco hay que omitirlo. Los factores que les presenté son los más importantes, ¿verdad? Son los que más vamos a ver. Hay otros factores como la propia hipercolesterolemia, que esto puede ser derivado de otras enfermedades como diabetes, como el sobrepeso, pero también puede ser familiar o congénito, ¿verdad? Pacientes que por su historia familiar tienen hipercolesterolemia, entonces hay que controlarlo, ¿verdad? Hay que controlarlo, usualmente va a ser con medicamentos. El síndrome metabólico, que esto es una amalgama de varias condiciones, ¿verdad? Entre las cuales va ahí la resistencia a la insulina. Entonces también, ¿verdad? Uno no lo piensa porque uno piensa es que el paciente solo va a tener un factor, pero si van a leer síndrome metabólico, van a encontrar que varios pacientes cumplen con los criterios y deben ser tratados acorde. Si hay antecedentes familiares, como les digo, de hipertensión, de diabetes, de cualquier otra de estas cosas, eso sí no se lo pueden quitar de encima,
¿verdad? No pueden regresar en el tiempo y quitar, no se puede, ¿verdad? Yo tengo varios compañeros de mi promoción, ¿verdad? Uno de ellos que su familia, todo es hipertensa, todo es hipertensa. Mi compañero es alguien que no es gordo, que hace ejercicio, que tiene una dieta saludable, que todo bien, no fuma, no toma, no baila pegadito, nada. Y es hipertenso hasta la madre, presión de 180, 120. Y es como, ¿qué pasó, ma? O sea, y todo bien, y es, ¿por qué? Porque sus familiares eran hipertensos, toda la raza era hipertensa. Ni modo. Lo que sí es que como él no tiene otro factor de riesgo, pues obviamente menos chance de tener alguna enfermedad de este tipo. Pero tiene que tomar tratamiento y tiene que seguir como ha estado, porque si no, se puede descompensar. Entonces ahí es donde miran que el bagaje genético es alto. Todas las enfermedades crónicas inflamatorias, como por ejemplo enfermedad renal crónica, las enfermedades autoinmunes, enfermedades neoplásicas, VIH, todo esto induce un estado de inflamación aguda que hacen que, obviamente, aumente el riesgo cardiovascular. Y algunas de esas enfermedades como VIH ya las vimos, las demás las vamos a ir viendo más adelante. Aquí entra EPOC también, ¿verdad? Entonces, todas estas implican un riesgo aumentado, cada una a mayor o menor grado, pero son enfermedades que si uno las controla, no va a quitar el riesgo, porque ahí van a estar siempre, pero controladas va a ser mucho menos que no controladas. La menopausia temprana también porque hay un efecto protector estrogénico a nivel cardiovascular en las mujeres. Entonces, pacientes que entran en una menopausia temprana, a 40, 45 años, ya tienen estos datos, ya cesa su menstruación por completo, pues tienen un riesgo aumentado y se equipara el riesgo a un paciente masculino de la misma edad. Y pacientes que tengan biomarcadores elevados previamente, o sea, que ya tengan alguna interleucina, factor reumatoideo, BS, que estén elevados por alguna situación, a veces puede ser por la misma edad, a veces puede ser por el género, a veces puede ser por alguna de las otras enfermedades o comorbilidades que hemos visto, pues también hacen que el riesgo sea más, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, es un montón, por eso es que uno dice, o uno trata de los pacientes que tienen con múltiples cosas en el hospital, de todo que se vaya bien, que se vaya compensado, ¿verdad? Que la presión se vaya bien, que la glicemia se vaya bien, que la falla renal esté adecuadamente tratada o ya esté en diálisis, ¿verdad? Que los laboratorios vayan bien, que vaya con un nutricionista por el tema del peso y todo eso por esto mismo, ¿verdad? Porque todo va sumando, cada cosita va sumando. Para concluir, porque esta es una clase pequeña, ¿verdad? Esto es un trabajo continuo, muchachos. Eso es algo que hay que verlo todas las citas con el paciente. No es que una vez y ya, ¿no? Todas las citas, todas las citas. Todas las citas están ahí, encima. Porque es más fácil prevenir todo esto que tratarlo después. El seguimiento es a largo plazo, aunque el paciente corrija los factores que se pueden corregir, porque hay cosas que no se pueden corregir, como la edad, por ejemplo. Hay que estar ahí monitoreándolo constantemente. Tal vez no tan intensivo como al principio, pero sí, porque la gente se nos desvía en el camino. Ya se sienten bien, se miran bien, con más energía, duermen mejor, mejoran todos sus aspectos y ahí dicen, vaya, estoy bien y otra vez entonces regresan al pecado, si lo quieren ver así, y nos vamos otra vez de regreso, ¿verdad? Y es más fácil empeorar que mejorar. Entonces, sí es un seguimiento a largo plazo. Y por último, demos el ejemplo. Eso se los digo porque yo también, como digo, fui estudiante, también fui residente, ¿verdad? Y también tenía un montón de compañeros que eran, mire, señora, señor, no fume, que no sé qué, y en los turnos echándose los cigarros. O mire, tiene que disminuir el consumo de bebidas carbonatadas y uno con la coca en la mesa, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? O decía, mire, es que tiene que bajar de peso, y miraba uno al doctor y era un doctor que pesaba 300 libras y uno dice, ¿yo tengo que bajar de peso o usted? Entonces, hay que dar el ejemplo también, muchachos. Yo me voy a poner a mí para no joder a nadie. Ustedes ahorita, ¿cómo se llama? Los que ya me han visto, los que han pasado conmigo, ¿verdad? Dirán, bueno, o sea, es alto, no está gordo. Yo ahorita peso 215 libras.
Yo llegué a pesar casi 300 libras, ¿verdad? No se me notaba tanto, si lo quieren ver así, por la altura, pero mi asma estaba totalmente descontrolada, ya estaba con básicamente prehipertensión, estaba a un criterio de síndrome metabólico también, tenía hemoglobina glicosilada en 5.4, que está a una nada de ser resistencia a la insulina, un ácido úrico en 15, que no sé cómo no me dio gota, con colesterol LDL en más de 500 y unos triglicéridos en 900. O sea, todo lo que hemos hablado, solo faltó la falla renal, y ahí todo lo que hemos hablado lo tenía, todo. No hacía ejercicio, comía mal, porque en la residencia comía mal, ¿verdad? Todo era comida rápida, ¿verdad? Y peor postura, ¿no? Entonces, sí llega un momento en que el cardiólogo mío me dijo, o corrige esto, o le va a pasar factura, ¿verdad? Y uno se asusta, después de uno que ya sabe ahorita, porque uno si uno supiera no se asustaría tanto, pero uno que es médico y sabe todo lo que puede ver y uno lo que mira, y uno dice, no, ya no puede ser esto. Ya no, pues, ¿verdad? Obviamente tenía obesidad también. Entonces, digo, no. Entonces, por eso les digo que cuesta hacer la dieta, cuesta hacer ejercicio, cuesta hacer los hábitos, porque a mí me costó un montón. Me costó un montón. Y realmente, si lo quieren ver así, lo que me dio el trigger finalmente es ver esa hemoglobina glicosilada. Porque dije, yo, diabetes, ahí sí me cagué, aunque suene feo. Dije, no, esto no voy a llegar a ese punto, ¿verdad? Y tal vez no estaba ni siquiera tan cerca, si lo quieren ver, pero a ese camino iba. Dije, no voy a ser ético. O sea, una enfermedad que, ¿cómo se llama? Sí cuesta mucho. Entonces dije, no. Entonces ahí fue donde dije, no, hay que cambiar todo esto. Entonces, por eso yo entiendo la dificultad, yo entiendo que es difícil, yo ya estuve de ese lado de estar jodido, ¿verdad? Tenía hasta apnea del sueño, por lo mismo decían. Entonces, sí tenía todo esto. Y por lo mismo sé también que sí se puede. Se puede. Tampoco es que esté nítido ahorita, pues, pero por lo menos, ¿cómo se llama? Sí es una diferencia significativa, no solo en el peso, sino en lo metabólico, ¿verdad? Que uno se da cuenta y dice, puchica, sí está muy jodido, ¿verdad? Y ahorita pues ya mejoré todo eso y dice, ok, sí se puede, sí se puede. Entonces uno tiene que dar el ejemplo también. También hay que dar el ejemplo. Bueno, jóvenes, entonces eso es lo que tengo de factores de riesgo cardiovascular. Como les digo, es una clase pequeña porque ahí van muchos temas que vamos a ir viendo. Como dijo el doctor Moreira, es la puerta de entrada a ver las enfermedades cardiovasculares, enfermedades, ¿cómo se llama? Metabólicas, ¿verdad? Algunas ya las vimos, como VIH y EPOC. Entonces, pero ahorita vamos a ver mucho más y van a entender la importancia de que estos factores se corrijan, se controlen, ¿verdad? Porque si no puede haber muchas complicaciones y secuelas a largo plazo que nadie quisiera tener. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. El doctor Rudy López Pinto dice que quiere preguntar algo. Adelante. Gracias, solo una pregunta chiquitita. Yo recuerdo que en algún momento cuando leí fisio mencionaba en Witton que los pacientes, principalmente quienes son, digamos, deportistas de alto rendimiento, decía que pues a raíz del mismo ejercicio que ellos hacían durante tantos años sucedía una remodelación vascular, ya sea que aumentara el lumen, el tamaño del lumen y el tamaño de la pared vascular o simplemente el tamaño de la pared vascular y que esto pues traía ciertos riesgos a largo plazo. En el caso de este tipo de pacientes, ¿qué tipo de conducta se podría tomar para evitar que digamos su condición, su práctica deportiva sea un factor de riesgo a largo plazo también? Ok, sí, es cierto, ¿verdad? Que hay deportistas de alto rendimiento que por el ejercicio extenuante y continuo que hacen por mucho tiempo, ¿verdad? Puede dar estas situaciones, estas remodelaciones a nivel cardiovascular que eventualmente pueden resultar más perjudiciales que alguien que no tuviera un ejercicio de este tipo. De hecho, hay deportistas que han fallecido por muerte súbita porque el corazón a veces es tan grande, porque como es un músculo también, si se entrena, se hipertrofia, ¿verdad? Entonces, a veces por esta misma situación deja de funcionar y fallecen este tipo de pacientes o de personas que se dedican mucho tiempo al ejercicio.
Aquí lo que se indica es, primero, también ver qué tipo de ejercicio llevan, ¿verdad? Porque va a variar mucho, ¿verdad? Si son atletas, por ejemplo, que es de correr, de salto y cosas así de ese estilo, si son atletas de agua, o sea, de natación, por ejemplo, si son fisicoculturistas, o sea, hay que ver primero qué tipo de ejercicio es. Segundo, hay que ver si lo mismo, la misma cantidad de calorías que están gastando, las están reponiendo, ¿verdad? Eso es importante. Si alguien, no sé si ustedes se recuerdan, porque pues uno ya está algo grande, o han escuchado de Michael Phelps, que es un nadador estadounidense que ganó un montón de medallas de oro en los Juegos Olímpicos de hace algunos años. Él tenía una dieta de 7,000 calorías al día, que si uno la compara con la dieta que uno debería tener de 2,000, es casi 4 veces más. ¿Pero por qué? Porque él gastaba esa cantidad en los entrenos. Entonces decía, tengo que comer esto porque si no, se empieza a perder masa muscular, lo que es obviamente brazos, piernas y todo esto, ¿verdad? Estoy sobrecargando a mi corazón porque entonces no tiene que ir viendo de dónde saca la energía para continuar el metabolismo, ¿verdad? Y someto a mi cuerpo a un estrés innecesario. Entonces uno dice, tenés que comer lo mismo que estás gastando. Los fisiculturistas igual. Por eso que tienen que comer X cantidad de calorías, porque eso es lo que van a gastar cuando hacen los entrenos. También se indica que no idealmente, ¿verdad? Porque todo lo hacen, que no se, que no tomen, que no se inyecten esteroides, que no tomen nada adicional o que les dé un boost al ejercicio. Esto pasa mucho con los fisiculturistas o en los deportes que se implican así alto rendimiento, como el Tour de Francia, que de bicicleta, ¿verdad? Porque eso les da más energía, el metabolismo se los incrementa y esto tiene consecuencias a largo plazo, ¿verdad? Entonces, todos esos esteroides, hormonas, lo que sea, no hay que usarlo, ¿verdad? No hay que usarlo, porque a veces los pacientes dicen, es que solo, o los pacientes que he visto que hacen esto, es que solo lo usé al principio para como que rápido me diera, lograr hacer mis objetivos y todo, y después me lo quito. No se lo quitan, es mentira, no se lo quitan. Ahí lo siguen consumiendo y eso lleva un montón de problemas más. ¿Verdad? Entonces también es quitar todas estas situaciones adicionales, ¿verdad? Y también se recomienda que el ejercicio de este tipo, ¿verdad? No sea por un periodo prolongado de años. ¿Por qué creen que muchos deportistas se retiran cuando tienen 35 años? Y dicen, pucha, 35 años es que esté viejo, pues. O sea, la persona joven todavía. ¿Por qué se está retirando? Por eso mismo. El cuerpo también ya hay un momento que ya no más, ¿verdad? Esto solo sirve para hacer periodos cortos y después ya debiera de retirarse, ¿verdad? Y ya regresar a una actividad física moderada que les dé los beneficios sin traerle más prejuicio. Entonces, sí hay que tomar, como les digo, varios aspectos. Es difícil porque no es fácil, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? Es agarrar al deportista, ver qué está haciendo, ver qué tipo de ejercicio y sí evitar todas estas situaciones y sobre todo la alimentación, ¿verdad? Y el consumo de agua. Porque a veces la alimentación puede estar bien, pero el consumo de agua no. No. De hecho, estos pacientes a veces tienen que tomar 1 galón de agua al día. 1 galón son 3,7 litros de agua al día. Dan de cuenta que es bajarse un tambo de agua salvavidas en 5 días. ¿Verdad? Esa es la cantidad de agua que tienen que tomar, sobre todo estos deportistas de alto rendimiento. Entonces, a veces no lo cumplen, ¿verdad? Sobre todo los fisiculturistas que se deshidratan para que se les pegue la piel y se marque más el músculo. Eso es muy detrimento, muy inseguro y sí puede derivar en un montón de otras situaciones. Entonces, sí, también eso hay que verlo. Los pacientes deben ser con nutricionista, con un médico de cabecera, sobre todo hay médicos que se dedican solo a ver deporte, y hay momentos que le dicen, ya no más, o sea, mi hijo ya hasta aquí, ¿verdad? Porque ese corazón ya no va a dar más, ese corazón está sufriendo mucho, ¿verdad? La dieta no está siendo óptima, entonces es hora de retirarse, ¿verdad? Entonces sí hay que tomar en cuenta varios factores. Fíjese, doctor, que en ese sentido, a mí lo que me sucede con personas jóvenes, entre 20
20 a 25 años que consultan porque han ganado mucho peso en los últimos 2-3 años. Es que cuando hacemos el historial de su actividad física, efectivamente en la actualidad ya casi no hacen nada, duermen muy poco, duermen mal, en horarios inadecuados, adquirieron hábitos inadecuados de salud, empezaron a fumar, empezaron a tomar licor con más frecuencia, dejaron de hacer ejercicio como lo hacían en la infancia y adolescencia. O sea, muchos iban a nadar a diario, iban a karate, iban al ballet, iban a esto, al otro, y de un momento para otro, en un periodo muy corto de tiempo, generalmente cuando entran a la U precisamente, dejan de hacer toda esa carga física, pero siguen con los hábitos alimenticios en cantidad de ingesta calórica como lo hacían antes. Entonces, al principio bien, o sea, tranquilos, pero hay un momento en el que cambia el switch metabólico y empiezan a ganar una cantidad de peso muy alta en un periodo muy corto de tiempo. Muchas veces lo que hay que hacer con ellos es precisamente lo que usted mencionaba, de llevarlos gradualmente a una especie de adaptación a una actividad física un poco más moderada, pero sostenida. O sea, el chiste aquí con las dietas, con el ejercicio, con todos los hábitos de salud, es sostenerlo a largo plazo. Decirlo es fácil, pero mantenerlo es el punto, es lo difícil, como usted bien dice. Fíjese, doctor, que yo en realidad con esta clase, siempre, como les digo, es una puerta de entrada a la base, la piedra angular para todo lo que vamos a platicar después en cardiometabólico y para muchas otras condiciones que vienen a continuación. Pero yo quería saber su opinión de dos temas de actualidad, digamos. Uno es, ¿cuál es el papel que juega la contaminación ambiental o la contaminación de los alimentos, sobre todo con los microplásticos, en el incremento de problemas metabólicos a largo plazo y de otra índole? Y también, ¿cuál sería su opinión en relación al estrés, a la ansiedad crónica, como factor de riesgo cardiovascular adicional a los que ya comentó? Gracias, doctor. Muy bien, sí, de hecho, factores ambientales pueden jugar un papel a nivel mundial. Se dice que la contaminación del aire es el 9º lugar de factores de riesgo de enfermedad cardiovascular modificable, ¿verdad? O sea, no va a ser de los principales que uno va a pensar, pero sí juega, ¿cómo se llama? Un papel importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta contaminación ambiental, sobre todo en países donde hay más fábrica, donde hay más producción, o sea, por ejemplo, México es uno de los países con más contaminación ambiental, China, India, por las fábricas que se encuentran ahí, pues sí, los pacientes están sometidos a aires contaminados que pueden producir microlesiones o dificultad respiratoria o enfermedades respiratorias, ¿verdad? Que pueden con el tiempo dar paso a cronicidad, y esa inflamación continua, que es lo que habíamos hablado, pues sí, da problemas cardiovasculares, ¿verdad? Sobre todo la contaminación aérea, esa es la que más como coco le ponen, ¿verdad? Sí, también hay contaminación de los alimentos con microplásticos, con químicos para que crezcan más rápido, para que se miren más grandes, se miren con mejor presentación los alimentos, ¿verdad? Que son prácticas ampliamente conocidas. Entonces, también todo eso, ¿cómo se llama? Aunque sea por poquitos, con cantidades mínimas, va dando problemas, ¿verdad? Porque son cosas que no debieran ingerirse, que producen una respuesta incluso inmune de los pacientes ante estas situaciones, lo cual, insisto, produce un estado de inflamación, ¿verdad? Sobre todo la comida chatarra, con tanto químico que tiene, para poder procesarlo, el cuerpo necesita ciertas funciones metabólicas, sobre todo el hígado, que se llama de las peores partes, aumentadas. Entonces, esto hace que el cuerpo esté en un estado como de continuo estrés, lo quieren ver, puede ser un estado inflamatorio, incluso, ¿verdad? Por lo que la hace más propenso a enfermedades cardiovasculares. Entonces, sí, es difícil, porque no vamos a decirle a un paciente que ya la paga una fábrica, mire, múdese. Tal vez no puede
ni siquiera costear la casa donde estaba, el lugar donde vive, y uno está diciendo, múdese, no, ¿verdad? Ahorita con el uso de mascarillas, sí se ha visto una disminución de esto por lo mismo, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? Es algo que va a seguir pasando porque a los alimentos cada vez les echan más preservantes para que duren más, les colocan más cosas para que crezcan más rápido, sobre todo los cultivos, ¿verdad? O les inyectan cosas para que se miren más grandes y pesen más y puedan venderlos por más peso. O sea, sí, esta es un montón de situaciones que escapan nuestro control. Entonces uno trata de que sea lo más fresco posible lo que uno consuma, lo menos dañino que ya hablamos, ¿verdad? Y obviamente de lo que consumimos ahora, lo que se consumía hace 100 años es muy diferente, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo mejor con lo que se tiene, ¿verdad? Pero sí son datos que uno, pues sí. De hecho, hay muchos videos, muchas cosas de cómo eliminar estos microplásticos, cómo detectarlos, ¿verdad? O qué hacer con estas situaciones, cómo lavar las verduras, las frutas, por esto mismo. Entonces, sí se puede, pero ¿cómo se llama? No toda la gente lo sabe. Y es parte, y a veces ni uno lo sabe. Entonces, con eso tratemos de conseguir lo más fresco posible en los mercados. Nosotros tenemos la ventaja de eso, que tenemos una amplia variedad de mercados donde usualmente es fresco, no está procesada la comida. Entonces ahí es una buena opción. Es cierto, también está la otra parte mala donde, de contaminación por cosas bacterianas y todo eso, pero eso es otro tema. Desde el punto de vista cardiovascular, pues sería un poquito mejor. Ahora, el estrés definitivamente juega un papel importante. Muchos subestiman el estrés. Muchos piensan que el estrés no puede ser la causa de un montón de enfermedades actuales, y sí lo es, ¿verdad? Junto con la ansiedad, que sería lo más común. Entonces, porque el estrés pone al cuerpo en un estado en el que requiere algo para, por así decirlo, olvidarse del estrés o olvidarse de la ansiedad. ¿Qué es lo que el cuerpo le pide a uno cuando uno está en estrés, cuando uno está ansioso? Pónganse a pensar si en algún momento han estado así, que seguro, si estudiaron esta carrera, seguro han tenido estrés y ansiedad en algún momento de su vida, seguro, ¿verdad? Piensen qué les dan ganas de comer. Exactamente. Quiero ir a comprar comida rápida, quiero comerme un helado, quiero ir a tomar lo que sea. Entonces, no es que uno le pida el estrés, tengo ganas de una ensalada. No, ¿verdad? Uno quiere comida confortante, comida que libere, como el chocolate que libera serotonina, para sentirse mejor, ¿verdad? Para pasar ese mal rato o esa mala experiencia o lo que estén pasando en ese momento. Eso es lo que pide el cuerpo. Entonces, por una parte hace que uno consuma alimentos inadecuados. Por otra parte, ¿verdad? Todo el estrés, la ansiedad y ya trastornos psicológicos un poquito más profundos que hacen que uno no haga nada, que uno esté sedentario, que uno esté inactivo, que uno no quiera hacer nada, que pasa acostado 24, 48, 72 horas continuas. Eso hace el estrés, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Es otro factor. ¿Qué más? El estrés por los cambios a nivel de la fisiología cerebral, de la neurotransmisión que produce, ¿verdad? También se relaciona con algunos efectos a nivel cardiovascular, ¿verdad? Entonces, no solo es lo que produce que uno haga o no haga, sino que internamente cómo cambia la dinámica de la neurotransmisión. Y eso también influye, ¿verdad?, en la salud cardiovascular del paciente, ¿verdad? También puede hacerlo tomar más conductas de riesgo, ¿verdad? Como fumar más, como ir a beber, ¿verdad? O exponerse a otras cosas que también eso van a contribuir, ¿verdad? Entonces el estrés, no lo subestimen, jóvenes, no lo subestimen. A veces yo cuando a veces he dicho, mire, considero que lo que usted está teniendo ahorita es por estrés, no le creen a uno. Dicen, no, a huevos hay que tener algo malo adicional, no puede ser solo el estrés. Y no, jóvenes, el estrés da mucho problema. El estrés da problema y hay que controlarlo. No puede uno voltear la cara al estrés, ¿verdad? Porque eso va a contribuir mucho a que el paciente haga la dieta bien. El ejercicio ayuda con el control del estrés, ¿verdad? Entonces, sí pongan atención a esto. Y en general los trastornos psicológicos, ¿verdad?
Porque si en el mundo en el que vivimos, donde vivimos en un estrés constante, dejen por un lado el hospital y todo lo que hay que hacer, pero el estrés constante de la inseguridad, el estrés constante porque aprueban leyes ridículas, el estrés constante por nuestra familia, el estrés constante de que nos dé COVID, todo eso, y la ansiedad que eso deriva, ¿verdad? Hace que uno caiga en esto, ¿verdad? Y que también no solo se afecte el paciente, sino uno mismo también. Excelente, doctor. Gracias por la aclaración ahí a los puntos. Bastante ilustrativas sus respuestas. No veo más preguntas en el chat, tampoco manos levantadas, así que vamos a dar por concluida la sesión del día de hoy. Y pues le recordamos a todos, el día lunes tenemos la siguiente sesión. Necesito que estén atentos al horario de la misma, porque probablemente tengamos que hacer iniciar un poco más temprano. Pero yo les voy a confirmar por medio del chat grupal. Así que de nuevo, muchas gracias, doctor Gebhardt, por la clase. Excelente presentación. Y nos vemos el día lunes. Que pasen feliz semana a todos.